7 de la mañana con 37 minutos y nosotros ya tenemos en nuestra mesa de trabajo a Paola Flores. Ella es ministra de la Mujer y Derechos Humanos. Muchísimas gracias por su compañía el día de hoy, ministra. Y quisiera iniciar preguntándole sobre cuál ha sido el trabajo que han realizado desde noviembre, en donde ya entró en vigencia el Ministerio de la Mujer. Entendemos que están entonces trabajando en la estructura. ¿Cómo continúa ese trabajo, ministra? Bueno, muy buenos días. Gracias, Andrea. Para mí es un honor contarles lo que hemos venido avanzando desde el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos. Decirles que este ministerio fue un compromiso de nuestro presidente Guillermo Lasso con las diferentes organizaciones de mujeres y sin duda creo que responde a esas necesidades que desde los organismos sociales lo han planteado, dar una respuesta tanto a la ley como al plan y sin duda obedece también a los diálogos que hemos mantenido en estos últimos meses. En este momento nos encontramos en la estructura mismo de darle forma al nuevo ministerio, pero también respondiendo a esas necesidades. Y hasta el mes de marzo vamos a tener ya la estructura que va a responder no a un tema burocrático, más bien va a responder a los territorios a nivel nacional. ¿Qué es a los territorios nacionales? Es tener en la estructura territorial, dar una atención directa a las mujeres que viven y sufren violencia intrafamiliar, pero sobre todo dar una atención de calidad. Y sobre todo creo que eso es nuestra meta número uno. Aparte, fortaleciendo los servicios de protección integral, ahora en estos próximos días vamos a inaugurar los centros Violeta, teniendo ya en cuenta que tenemos ya el registro único, los centros Violeta que vamos a inaugurar y también ya los programas de prevención que arrancaremos en este año. Antes de también ya entrar en materia de las casas de acogida y también los centros Violetas, quisiera tal vez si nos puede adelantar cómo continúa este trabajo en la estructura de manera general, es decir, porque este ministerio no solo está, digamos, puesto la atención en la mujer, sino también en la parte de derechos humanos de manera general. ¿Cómo entonces funcionaría? ¿Cómo sería, digamos, esta estructura que ya se tiene contemplada para el ministerio? Bueno, primero tiene que responder, vuelvo a insistir, en la ley y el plan, en prevención, atención, protección y la reparación, ahora que estamos trabajando en una ley de reparación y sobre todo insistentemente vuelvo a decir, este ministerio tiene que volverse del territorio para llegar a las comunidades, a la mujer rural, a la mujer indígena. ¿Subsecretarías tal vez que dividan la parte de la mujer, protección a la mujer y protección a derechos humanos como tal? Hay una subsecretaría de Derechos Humanos, hay otra subsecretaría de prevención, otra de prevención y atención y otra subsecretaría de diversidades. No olvidemos que nosotros somos una dirección o un ministerio de la mujer y derechos humanos. Entonces hay que dividir en lo que nos dispone la ley, en prevención, protección, atención y la reparación, que para nosotros es sumamente importante. Insisto nuevamente, nuestro ministerio tiene por obligación, tiene que responder a las mujeres dentro del territorio. Muchas mujeres están desconociendo sus derechos y también cuáles son los mecanismos de denuncia. Es por eso que nuestra insistencia es llegar a los territorios y no sumar una carga burocrática. Al contrario, responder a esas necesidades de las mujeres que viven y sufren dentro de los territorios, porque tenemos que entender que las mujeres viven violencia por un tema estructural y sobre todo también vamos a enfocarnos al empoderamiento económico, que es otro tema importante, ministra, que debemos tocar. Hablando de esto, de la protección a las mujeres, los centros Violetas, primero, para que lo entienda bien la gente, ¿cómo se va a ayudar a las mujeres de la ruralidad con estos centros también que son como de acogida? Bueno, no son centros de acogida. Son completamente diferentes. Son puntos de primera línea, son puntos seguros, donde vamos a tener o vamos a territorializar de acuerdo a los altos índices de violencia y de femicidio. Son centros donde vamos a tener apoyo psicológico a trabajadoras sociales y legales, donde las mujeres pueden llegar allá y poner las denuncias y nosotros vamos a dar ese apoyo o ese contingente para que puedan ellas poner la denuncia y acompañarles a hacer las denuncias y sus vías administrativas, ¿no? Ese es el primer punto. Estos centros, lo que nosotros queremos hacer es llegar a una protección integral, no solo de ellas, sino también de sus familias. Y de esa misma manera
ponernos en enlace con las casas de acogida. ¿Por qué con las casas de acogida? Porque si sabemos que una mujer está corriendo peligro su vida, nos ponemos en contacto directamente con esas casas de acogida para ponerlas ahí y resguardar la vida, la integridad, no solo de ellas, sino también de sus hijos. En el informe de la Nación del 2022, el presidente Lasso dijo que hasta el 2025 esperaban que exista un centro violeta por cada provincia. Correcto. El año anterior debían inaugurarse 6, ¿verdad? Ahora ustedes, ¿cuántos van a inaugurar o cuántos vamos a tener ahora mismo? Bueno, porque creo que no se los logró todavía instaurar. No se logró por una sencilla razón. El proyecto tiene que enfocarse a las necesidades y esas necesidades tienen que responder a las mujeres de la zona rural, a las mujeres de las comunidades. Y en ese sentido se replanteó este proyecto porque definitivamente tiene que ser un proyecto integral. En ese sentido, hoy, en este momento, en el mes de febrero, se va a inaugurar 4 centros y posteriormente se lo hará lo propio. ¿En qué provincias? En Esmeraldas, Latacunga, Quito y Lago Agrio. Muy bien, y en eso, ¿cuántos serían entonces en total para este fin de año que tienen previsto? Más o menos unos 12 centros, sí. 12 centros que estarían ya vigentes, digamos. Sí, exactamente. Muy bien, y ahora sobre las casas de acogida. El año pasado también hubo bastantes, digamos, cuestionamientos por el presupuesto que tendrían las casas de acogida. ¿Cómo va a ser para este año? Entiendo que incluso hay un aumento de presupuesto, ministra. Sí, yo creo que hay que indicarles que dentro de estas mesas de diálogo hubo un compromiso del señor presidente en alzar el techo presupuestario de las casas y centros que atienden a mujeres víctimas de violencia. Es por eso que desde el año 2019 no ha habido tal alza y hoy por hoy tenemos un 30% de alza del techo presupuestario. ¿Cuánto sería este presupuesto para este año? Para este año, $2.690.000. Hemos firmado... Perdón, que se suman a los 18 millones de presupuesto inicial. Exactamente, vamos a tener un presupuesto de $17 millones para este año que se sumaría, obviamente eso es el monto total que tenemos como presupuesto. Hay un incremento, y puedo decirlo, de 5 millones adicionales y esto nos ayuda a trabajar en materia de prevención, atención, que lo necesita el Ministerio de la Mujer. Para las casas de acogida específicamente, ¿cuál es el presupuesto? Se alzó, para las casas de acogida se alzó $690.000 para la atención y eso nos ayuda a dar una mayor cobertura, mayor apertura de un centro, de una casa más y el fortalecimiento de equipos dentro de los centros que atienden a mujeres víctimas de violencia y también nuevos centros de atención para mujeres víctimas de violencia. Eso precisamente, ¿cuántas entonces casas de acogida contaremos este año y además cuántos profesionales estarán dentro de cada casa de acogida, que entiendo también era uno, digamos, de las demandas que tenían el año pasado? Vamos a tener una casa adicional. ¿Qué completarían ahí? De las 6 casas, 5 estaríamos completando. La una no presentó la oferta, entonces tendríamos 5 casas más. Y de los centros estaríamos con 21 Ahora, centros. Ministra, entiendo que hay 28 convenios para estas cajas de casas de acogida. 26 convenios. 26, se cayeron 2. No, 26 convenios en total que vamos a firmar este año. Ahora, la duda que yo tengo en este caso es, ¿estas casas de acogida son privadas y entonces el ministerio fueron una especie de alianza o los convenios son específicamente para qué? Se forman convenios entre los privados y con eso hacemos los desembolsos. Porque en 2022 hubo 4 casas de acogidas con 21 convenios. Exacto. Ahora estamos hablando de 26 convenios para este año. ¿En cuántas casas de acogida? 5 casas de acogida. 5 de acogida, o sea, una más. ¿Y por qué son más convenios? Porque estamos haciendo con más centros que atienden a mujeres víctimas de violencia. ¿Y estos casos de acogida son también a escala nacional o dónde están ubicadas? Bueno, están ubicadas en diferentes partes del Ecuador y estamos con Casa Paula, me parece que nos ha presentado una oferta, tanto la casa que vamos a firmar convenio y un centro que atiende a mujeres víctimas de violencia que hemos dado paso. Eso creo que demuestra que el proceso que hemos armado, esta convocatoria abierta, ha sido muy flexible
primero, y dos, que se ha dado apertura para poder cumplir con la palabra del señor presidente, pero sobre todo en poder erradicar este mal que nos aqueja como sociedad. De acuerdo, muy bien. Nos queda corto el tiempo para poder seguir conversando sobre el tema. Muchísimas gracias nuevamente, ministra, por su presencia aquí.